Comienza el debate con la exposición inicial de la postura a favor. Tiene la palabra Carlos Samuel Fernández, de la Universidad Pontificia de Comillas. La primera vez que tuve la suerte de visitar el Partenón, quedé profundamente fascinado. Y mientras yo pensaba cómo habían llevado el mármol hasta ahí, cómo seguía aquel monumento en pie, sin embargo, otro turista se limitó a exclamar: «Pues yo solo veo ruinas». Y este debate nos lleva a ese momento en la Acrópolis, porque este debate nos lleva a decidir cómo queremos entender la vida. ¿Es el fenómeno de la inmigración ese bello monumento que debe fascinarnos con sus beneficios o imperfecciones? ¿O es simplemente, como pretendía aquel turista, un puñado de ruinas? El trabajo del equipo de Comillas, formado por Rodrigo, Alberto, Carmen y yo, Samuel, es precisamente ese: el de demostrarles que el fenómeno de la inmigración es ese bello monumento imperfecto que nos hace ser una sociedad mejor. Y aquí está el primero de nuestros desafíos, el de admitir que el fenómeno de la inmigración no es perfecto. No hacerlo sería simplemente no entender la envergadura de la situación. Y por ello les pedimos que valoren este debate como un ejercicio de justicia, sobre una balanza, donde el fenómeno de la inmigración y la decisión que tomen nunca podrá ser blanco o negro, pero donde decididamente ese equilibrio cae del lado de los impactos positivos. Y para demostrárselo, les traemos nuestra tesis, de la cual emanan nuestros dos argumentos. Y es que el fenómeno de la inmigración genera más beneficios que problemas porque, primero, ayuda a responder a nuestras necesidades y, segundo, genera nuevas oportunidades. En primer lugar, les pediré que piensen un momento en nuestro estado del bienestar, que piensen en aquello que, como ciudadanos, nos protege. Piensen en nuestra sanidad, en las pensiones y en la educación de sus hijos. Piensen en aquellos servicios públicos que sostienen nuestra vida en común día tras día, porque ese edificio hoy se tambalea. Porque de aquí a 30 años España será el país más golpeado por el invierno demográfico, y un sistema pensado para sostener a 25 pensionistas por cada 100 trabajadores pasará a tener más de 90 pensionistas por cada 100 trabajadores. Y ante este grave desafío, la inmigración puede no ser una solución perfecta o mágica, pero sí que es imprescindible. Porque, como nos dice el Banco de España, la inmigración es la mejor forma de ensanchar la pirámide poblacional con gente joven y trabajadora. Porque la inmigración ha supuesto más de 3 millones nuevos de cotizantes a nuestra seguridad social. Pero valorar la inmigración únicamente por esto sería francamente injusto, porque la inmigración es mucho más. La inmigración es, ante todo, fuente de oportunidades y, como nos dice el Real Instituto Elcano, ya supone el 30% del trabajo en la agricultura, el 40% en la industria, el 50% en la hostelería y más del 70% en las labores domésticas. Y todo ello sin arrebatar empleo a nadie, porque teniendo el nivel más alto de inmigración de nuestra historia, tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos 20 años. Y gracias a ello, España es el país que más crece económicamente de la Unión Europea. Y el 90% del crecimiento de nuestro PIB se debe estrictamente al trabajo que realizan esos inmigrantes. 1 de cada 4 euros que reciben nuestras familias desde 2020 se debe al esfuerzo de aquellos que vienen desde fuera. Y no es solo eso, sino que además su espíritu emprendedor triplica el de los españoles, llegando a tener historias de éxito como Cabify, Destinia o Mango, entre otros. Pero más allá de lo económico, la inmigración tiene algo todavía más importante, algo más valioso, porque la inmigración nos enriquece. Nos enriquece en cultura, en deporte y en diversidad, y nos hace ser un país más abierto, más creativo, pero sobre todo un país más humano. Porque, señoras y señores, la inmigración puede no ser perfecta, igual que el Partenón sigue en pie con todas sus heridas, pero es en esas heridas donde late la fuerza que nos hace ser mejores. Y por ello, la decisión ahora es únicamente suya. Decidan ser como aquel turista que solo supo ver ruinas, o decidan si quieren reconocer la grandeza de este bello monumento imperfecto que tenemos delante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, compañero. ¿Nos podría decir en los últimos años cuántos inmigrantes han llegado a España? Pues desde 2024 han llegado de media 600.000, sin embargo, la cantidad anterior era algo menor. Es decir, vemos cómo hay un incremento de ese ciclo de la inmigración, pero que también depende en función del momento. Últimamente vemos que esa llegada media es de 600.000 inmigrantes al año. Si hay 600.000 inmigrantes de media al año, ¿usted me sabría decir si España está preparada para recibir a esos 600.000 anuales? Miren, España está tan preparada que supone el 30% del empleo en la agricultura, el 40% en la industria, 50% en hostelería y más del 70% en labores del hogar. Todos los que llegan se acaban integrando en trabajos. Todos los que llegan se integran en nuestros centros públicos. España está preparada, los acoge y les da oportunidades que les vienen mucho mejor a ellos, pero también a España. Hostelería, agricultura, ¿cuáles son los principales problemas de los españoles? Dígamelo usted, por favor. El primero de ellos es la vivienda. ¿Cree usted que es relevante el número de personas al elevar la demanda para poder acceder a la vivienda? Creo que es fundamental esta pregunta y me alegra que me la hagan para dejarlo claro desde el principio. Tenemos un problema de la vivienda y eso lo sabemos todo el mundo. Ahora bien, ¿la inmigración es un problema o la solución? BBVA nos dice que ahora mismo el problema de la vivienda es que no tenemos suficientes trabajadores para construir más y que al mismo tiempo la población está muy envejecida. ¿Cuál es la conclusión del informe de BBVA? Que precisamente la solución es a través de la inmigración. La inmigración es ese punto de inflexión para poder construir más vivienda y para poder solucionar el problema. No es problema, es solución. Compañero, ¿cómo de importante es para nosotros los españoles el problema de la inmigración, la preocupación de los españoles por la inmigración? Pues espero que me lo digan ustedes. Es el segundo problema de España. ¿Está usted de acuerdo en que un perjuicio, por mínimo que sea, ya nos haría ganar el debate? ¿A ustedes les haría ganar el debate? No, miren, y esto lo hemos explicado desde el principio, esto es una balanza, tienen que sopesar los efectos positivos con los efectos negativos. Para empezar, ustedes me dicen que para la población española es el mayor problema, pero nosotros la opinión es relevante, pero lo que más importante es los hechos. No solo le traemos beneficios, sino además unos particularmente importantes, salvar nuestro estado del bienestar. Por favor, valoren cuánto pesa eso en esa balanza. Muchísimas gracias. Es el turno de la exposición en contra. Para presentar su exposición inicial, tiene la palabra Álvaro Pineda. Esto no es un simple documento, es un pasaporte muy ansiado por inmigrantes, un pasaporte que promete respeto, aceptación, oportunidades o futuro. Buenos días, mi nombre es Álvaro Pineda y junto con mis compañeros venimos representando a la Universidad Carlos III de Madrid en esta final de la LEDU. Antes de pasar a explicar nuestra línea argumental, consideramos fundamental definir los términos y contextualizar la pregunta del debate. Por un lado, según el INE, actualmente, en los últimos 3 años, hemos recibido de media 600.000 inmigrantes y se prevé que esta tendencia siga a la alza en unos pequeños tiempos, pero sino que se estabilice en 380.000 inmigrantes al año. Además, esto significa que España en los últimos 20 años ha recibido el mismo nivel de inmigración que Francia o Reino Unido en 100 años. Además, hay que entender que el fenómeno de la inmigración es altamente variable, ya que se debe a causas económicas, políticas, sociales o militares, que pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, ¿por qué podemos establecer que existen más problemas que beneficios? Pues para solucionar esta cuestión planteamos nuestra tesis, que dice que el fenómeno migratorio trae más perjuicios porque el Estado español no es capaz de absorber esos niveles de inmigración en la actualidad. Para defender esta tesis nos basamos en 3 argumentos. Un primer argumento de saturación, un segundo argumento social y un tercer argumento de instrumentalización. Vamos a nuestro primer argumento, un argumento de saturación. Actualmente España tiene los servicios públicos saturados. Estamos enfrentándonos a uno de los mayores problemas en la actualidad, la saturación de España.
El Estado actualmente no es capaz de garantizar, en la mayoría de ocasiones, que los nacionales tengan unas necesidades básicas cubiertas. ¿Y en dónde podemos ver que estas necesidades no están cubiertas? En, por ejemplo, dos áreas. En primer lugar, con respecto a la vivienda, que ya se lo adelantábamos en el examen cruzado, es el problema número 1 que más nos preocupa. Y nos dice el Banco de España que tenemos un déficit de 700.000 viviendas que venimos arrastrando desde hace más de 20 años. Por otro lado, vemos cómo este colapso y esta saturación la podemos ver en el sistema sanitario, que ya tenemos listas de espera de más de 4 meses si queremos pedir una cita con un médico especialista. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo que tenemos unos servicios saturados, pero es que la inmigración, la llegada de 600.000 inmigrantes, lo que hace es empeorar una situación de saturación, la hace que sea muy saturación. Un segundo argumento social, en el que explicamos que se genera polarización. Aquí es importante entender las condiciones con las que viven los inmigrantes en España. Según este informe del INE, el 53% de los inmigrantes viven en condiciones de pobreza y exclusión social. Esto lo que significa es que tienden a agruparse en grupos que están pasando por esa misma situación y tienden a guetificarse, irse a guetos o a barrios de alto porcentaje de inmigración. Esto lo que nos explica la teoría sociológica de la amenaza intergrupal es que al percibir que existen sociedades paralelas, los inmigrantes por un lado y los nacionales por otro, se genera polarización afectando a los propios inmigrantes y a la población nacional. Y un tercer argumento de instrumentalización, en el que vamos a explicar cómo los estados, las redes y los propios gobiernos están utilizando el fenómeno migratorio para ingerir en las posiciones políticas de los estados. Están utilizando a los inmigrantes como moneda de cambio para ingerir en la soberanía nacional. Les decía que este pasaporte traía futuro, pero en el momento en el que lo analizamos, trae pobreza, rechazo y barreras estructurales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Cuánto suponen de la población los inmigrantes? ¿Qué porcentaje? Pues aproximadamente ahora tenemos en España en torno a 8 millones de inmigrantes. Es decir, un 20% más o menos, ¿no? ¿Cuánto suponen de gasto sanitario? Pues esto es muy importante, porque lo que nos quiere hacer ver el equipo contrario es que los inmigrantes utilizan menos la sanidad que los nacionales. Y esa evidencia también la tenemos nosotros y nos la hemos leído. Los inmigrantes utilizan menos la atención sanitaria. El problema es que ya tenemos un sistema saturado. Aunque en vez de utilizarlo 10 veces, lo utilicen 7 o 6, ya tenemos un sistema saturado, así que lo único que hacen es empeorar esta saturación. Perfecto. Entonces, no es causa de la inmigración la saturación de nuestros centros de salud. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No hemos dicho en ningún momento que sea causa de la inmigración. Lo que estamos explicando es que la inmigración lo que hace es empeorar el problema. Por lo tanto, sí que genera un problema. No vamos a explicar en ningún momento por qué la inmigración, el fenómeno migratorio, es causa de los problemas. De algunos sí, de otros no. Lo que es indudable es que agrava de manera significativa estos problemas. Agravar el problema es, por ejemplo, que en el último año vengan de origen extranjero 60.000 profesionales sanitarios para cubrir el déficit que tenemos de profesionales sanitarios en nuestro sistema de salud. Ese dato es completamente tramposo. ¿Por qué? Porque aunque yo reciba muchos médicos, si yo recibo muchas más personas que requieren esa atención sanitaria, vemos cómo la balanza se inclina. Aunque a mí me atienda un médico, si tengo muchas más personas, 600.000 al año, 600.000 al año, que tienen que hacer uso de esa atención sanitaria, vemos cómo, de nuevo, agrava la saturación del sistema. ¿No es un poco incongruente decir que vienen 600.000 al año, 600.000 al año, pero al principio de su intervención reconocer que no siempre viene tanta gente y que se acaba estabilizando en 300.000? Sí, el punto aquí es que no siempre es la misma cifra. El problema es que la tendencia que hemos visto en los últimos años es que va en aumento. Tenemos cada vez más guerras, tenemos cada vez más problemas medioambientales, por lo tanto entendemos que la tendencia va al alza. Pero ojo, aquí es muy importante, si sus beneficios dependen de que cada vez vengan más inmigrantes y esa cifra se mantenga estable, si su refutación aplica para nuestro equipo, también aplica para automitigar sus impactos y refutarlos, porque entonces no tendríamos los beneficios estables para siempre. Muchísimas gracias. Para realizar la primera refutación de la postura a favor, en representación de la Universidad Pontificia de Comillas, tiene la palabra Rodrigo Sánchez Bleda.
La diferencia entre ver y mirar es exactamente la misma que la que existe entre escuchar y oír. Uno es el acto físico, pero otro es el acto humano. Por eso todos, pudiendo tener mejor o peor visión, cuando miramos con el corazón, tenemos muy buena mirada. Por eso hoy les vamos a pedir que nos acompañen a dejar de ver para empezar a mirar. Buenos días, miembros del jurado, equipo contrario y asistentes a este debate. Mi nombre es Rodrigo Sánchez Bleda, primer refutador del equipo de la Universidad Pontificia Comillas. Vamos a empezar a ver efectivamente cómo en esa balanza pesan mucho más los beneficios. Esto de aquí es la pirámide de población española, pirámide que en los próximos años terminará de invertirse. Y cuando esta pirámide se invierta, no solo no podremos sostener la pirámide, sino que tampoco podremos sostener el estado de bienestar. Todas las evidencias apuntan a que existe una condición necesaria para poder sostener nuestro estado de bienestar, y es aumentar el número de personas que lo sostengan. Concretamente, el Banco de España nos dice que necesitaríamos unas 250.000 personas al año. No es esto lo único que tenemos que hacer. Por supuesto que tenemos que incrementar la productividad, fomentar la inclusión de la mujer en el mercado laboral, fomentar la inversión en I+D+I, pero la cuestión es que estas medidas son de carácter estructural. Es decir, no son inmediatas, necesitan tiempo para aplicarse progresivamente y necesitan tiempo para ir desplegando sus efectos. Por eso, cuando hoy tenemos la obligación de sostener el estado de bienestar, lo único que podemos hacer es incrementar ese número de personas que lo sostengan. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿la inmigración nos ayuda a responder a esta necesidad? Y la respuesta es, por supuesto, que sí, que es la llave que abre la puerta a que podamos seguir aplicando progresivamente esas medidas. Y nos ayuda de forma efectiva porque vemos que hoy casi 1 de cada 5 cotizantes de los que sostienen el estado de bienestar, los servicios públicos, los trenes que nos han traído hasta aquí o incluso el hecho de que podamos estar debatiendo en este auditorio son de origen migrante. 3 millones de personas contribuyen día a día a sostener nuestros servicios públicos y, por ejemplo, el caso de nuestras pensiones. Y es que precisamente se estima que sin el aporte migratorio el Estado perdería casi 1 de cada 4 euros de los que dispone para sostener el estado de bienestar. Y eso significaría, por ejemplo, una reducción media de la pensión en un 40%. Dejaríamos a nuestros mayores con una pensión media de, en vez de 1.300, aproximadamente 700. Ese es el beneficio de la inmigración, que responde a la necesidad de evitar que lleguemos a esa situación crítica. Un beneficio que claramente pesa mucho más. Pero parece que nuestro compañero Ignacio no está del todo de acuerdo. 3 millones de cotizantes a la Seguridad Social son el 20% de contribuyentes a las pensiones. 3 millones de cotizantes a la Seguridad Social son prácticamente el 20% de... Bueno, es que aquí nos están intentando hacer una trampa, claro, porque contribuyentes a la Seguridad Social todos contribuimos, por supuesto, y luego a donde se destine nuestro dinero no depende de nosotros. Entonces, no veo el punto de su pregunta y lo cierto es que si siguen contribuyendo, por supuesto que estarán aportando las pensiones. Vamos ahora a ver el segundo gran beneficio, porque aunque no tuviésemos esta necesidad, el fenómeno de la inmigración seguiría desplegando beneficios tan positivos como este. Y aquí vemos un segundo gran beneficio, que se generan oportunidades. 3 tipos de oportunidades en concreto: oportunidades económicas, oportunidades para la innovación y oportunidades culturales. Veámoslo. Ya les hemos dicho, por ejemplo, en cuanto a las oportunidades económicas, que los migrantes suponen un 40% de los trabajadores en el caso de la vivienda. La solución y no el problema. 1 de cada 3 trabajadores de los que cuidan nuestros campos son de origen migrante, o 1 de cada 2 de los que se dedican a la hostelería. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque estos son los sectores clave que sostienen la economía española. De ahí que tengamos datos de que en los últimos 2 años 9 de cada 10 empleos hayan sido ocupados por personas de origen migrante. Y aquí nos intentarán explicar que el mercado está saturado, pero eso no es cierto, porque el 50% de las empresas de estos sectores afirman que siguen necesitando trabajadores. Por lo tanto, vemos que ese problema de saturación no es cierto. Pero no solo hay oportunidades económicas, no se queden con esto. Hay también oportunidades para la innovación. De ahí que veamos, por ejemplo, que el 97% de los autónomos que se han registrado en los últimos 4 años sean de origen migrante. Pero no se queden con los números, piensen en sus calles, en sus barrios, en la implicación que tiene todo esto, en que el hecho de que los migrantes estén aportando tanto sea la posibilidad de que una familia llegue o no llegue a fin de mes, de que podamos salir adelante respecto a una crisis de vivienda, pero no nos vamos a quedar tampoco en economía o en innovación. Tenemos esas oportunidades culturales también. Y aunque la integración parezca algo intangible, les daré un dato del que seguramente todos se sientan orgullosos. Y es que 1 de cada 5 medallas de las que ha conseguido España en los Juegos Olímpicos las han conseguido personas de origen migrante.
porque es eso, esa integración, lo que nos permite seguir consiguiendo éxitos y lo que nos permite dejar de ver para empezar a mirar. Muchas gracias. Para realizar la primera refutación de la postura en contra, tiene la palabra Rocío Membíribes, en representación de la Universidad Carlos III de Madrid. Ayer, antes de anunciar que 2 equipos pasábamos a la final, anunciaron que 2 personas iban a debatir la final de oradores. Uno de ellos, mi compañero Ignacio, hoy a las 12. Lo primero que me dijo Ignacio, conforme dieron esa buena noticia, fue: ¡qué problemón! Esta noche tengo que preparar tanto la final por equipos como la final individual. Y este es el principal problema que está cometiendo el equipo de la Universidad Pontificia de Comillas en este debate. No se dan cuenta de que una cosa que puede ser un potencial beneficio también nos puede suponer un problema. Y estoy segura de que ambos compañeros lo van a hacer fenomenal porque tienen la capacidad perfecta para poder hacer las 2 finales. Pero hoy, si les hubieran dicho que en vez de 2 finales hoy tienen que hacer 20, probablemente hubieran colapsado. Y eso es lo que le pasa a nuestro sistema, que está saturado y con la llegada de más personas colapsa. A los compañeros les preocupan mucho los servicios públicos, a nosotros también. Por eso les traemos un primer argumento de saturación, donde con las cifras de llegada de migrantes que ya les decía mi compañero Álvaro, vemos que nuestro sistema, que ya está saturado, se congestiona aún más. Se congestiona en 2 ámbitos fundamentales. Un primer ámbito de vivienda. Tenemos un problema estructural de inelasticidad de la oferta de la vivienda en España, como nos dice el Journal of Real Estate Research. ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque yo tampoco soy economista. Que conforme más personas vienen, como esas personas tienen que vivir en algún lado, aumenta la demanda de vivienda. Pero la oferta tarda 11 años en reaccionar. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Que el precio no para de crecer. Y según las estimaciones del Banco de España, con las llegadas de migrantes previstas, de aquí a 2040 va a crecer el precio de la vivienda solamente por el factor de la migración en un 35%. Segundo impacto, segundo ámbito en el que colapsa nuestro sistema, en la sanidad. Fíjense que el PIB en sanidad que se invierte es en 2012 un 6%. En el año 2025, un 7,2%. Ha crecido lo que empleamos en sanidad, pero la ratio de médicos, según nos dice el Consejo Económico y Social, por cada 100.000 habitantes, desde el año 2012, sigue siendo de 0,8 médicos. Este auditorio tiene una capacidad de 721 personas. Quiere decir que tocamos, a día de hoy, a poco más de medio médico para que nos atienda a todos. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez somos más motivados por esta llegada de migrantes. Nos dice EY que el 90% del crecimiento poblacional que tiene España es derivado de la llegada de migrantes, porque mueren más españoles de los que nacen. ¿Qué es lo que pasa? Que ni en la mejor de las versiones, nos dice el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en las que aumentásemos el gasto público, aumentásemos los impuestos, podríamos hacer frente a una llegada de migrantes mayor de 200.000. Y estamos recibiendo 600.000. Pero los compañeros no están de acuerdo. Viendo que la sanidad, como ustedes dicen, ya estaba colapsada, queremos saber cuánto de ese colapso lo han generado los inmigrantes. Compañero, le estamos diciendo que en la mejor de las versiones de España podríamos hacer frente, subiendo los impuestos, recortando las pensiones que a ustedes les importan tanto, a 200.000 migrantes al año, haciendo un esfuerzo. Están llegando 600.000. Hagan ustedes las cuentas porque a nosotros no nos salen. Un segundo argumento social. Les hablaba mi compañero de la teoría de la amenaza intergrupal. Piensen ustedes en sus calles, piensen en sus barrios, decían los compañeros. Piensen ustedes en el barrio de Lavapiés en Madrid, en el Raval en Barcelona, en el Ejido en Almería. ¿Qué es lo que pasa? Que se crean sociedades paralelas por esta falta de integración.
Y cuando una persona percibe que hay un grupo externo, en vez de acercarnos, tendemos a alejarnos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nos dice la Universidad de Murcia en el año 2024 que, consecuencia directa de la migración, nos hemos situado 6 puntos hacia los extremos en una escala de izquierdas y derechas. ¿Esto por qué es malo? Pues porque una sociedad polarizada dificulta la gobernabilidad y porque los delitos de odio hacia los propios migrantes han subido en un 300%. Y un tercer argumento de instrumentalización, donde nos dice el Consulado Europeo de Relaciones Internacionales que se está utilizando a los migrantes como moneda de cambio para llevar a cabo guerras híbridas. Un ejemplo muy reciente lo tenemos en Marruecos, que en el año 2001 ejerció presión sobre España para que cambiase su postura respecto del Sáhara Occidental bajo la amenaza de abrir las fronteras en Ceuta de manera masiva. Se utiliza a los migrantes como moneda de cambio, ingiriendo directamente en la soberanía española, con lo cual tenemos el problema servido. Muchas gracias. Para la segunda refutación de la postura a favor, tiene la palabra Alberto García Chaparro, por la Universidad Pontificia de Comillas. De todos los datos que he aprendido estos 8 años debatiendo, hay uno que es dramático. Y es que pese a ser la etapa en la historia en la que más tenemos, en la que más salimos, en la que más supuestamente disfrutamos, somos la generación más triste de los últimos 80 años. La razón es muy sencilla, y es porque nosotros estamos constantemente buscando la perfección y nos negamos el derecho de ver que es más que suficiente lo que ya tenemos con nosotros. Voy a demostrarles cómo es suficiente. El primer argumento del equipo contrario era saturación, y traían vivienda y sanidad. Primero, con la vivienda. Ya nos han reconocido que no es causa del problema. Miren, la causa del problema de la vivienda es la especulación, es que tenemos viviendas vacías, no es la inmigración que viene. Pero esto no lo digo yo. El propio Banco de España dice lo siguiente: el crecimiento del precio de la vivienda está desacoplado del aumento poblacional. ¿Por qué? Porque la demanda de estos migrantes no es en los mismos barrios en los que ya se demandaba vivienda antes de que llegaran. Y les pondré un ejemplo muy sencillo. En el año 2017 llegaban 5 veces menos migrantes que hoy. Sin embargo, fue el año donde más creció el precio de la vivienda. Como pueden ver, no hay causalidad entre que vengan estos migrantes y aumente el precio de la vivienda. Pero no solamente eso, incluso si ustedes no me compran este argumento, sí que deben comprarme que son parte fundamental de la solución. Ya les decía mi compañero Samuel, el BBVA Research en el 20 de junio de 2025 nos dice: cuando yo le pregunto a las empresas que se dedican a hacer urbanizaciones y viviendas, ¿qué es lo que a usted le preocupa? Les preocupa 2 cosas. Primero, la falta de mano de obra. Y segundo, el envejecimiento poblacional de las personas que trabajan con ellos. ¿Qué es lo que dice el BBVA Research y que reconocen las empresas de construcción? Que tenemos migrantes que nos pueden ayudar a construir. Y decía el compañero, es que faltan casas, nadie dice que no falten, pero asumir que esas 600.000 personas que están llegando, todas van a requerir una casa en sí, no es cierto, porque en la inmensa mayoría de casos son situaciones de reagrupamiento familiar. Entonces tampoco es que la demanda aumente 600.000 viviendas al año. Por tanto, no es cierto el argumento de la vivienda. Pero pasamos al segundo punto, y es sanidad. Usan un 5% menos la sanidad que nosotros. Son solamente un 5% del gasto sanitario. Y aportan más. El último año, 60.000 profesionales sanitarios eran de origen inmigrante. Eso ayuda a solucionar el problema que tenemos. No son parte del problema, de hecho, son impulsores de la solución. Pero Ignacio tiene dudas. Mire, compañero, los migrantes, el 65% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. El 31% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Nosotros, los españoles, no lo sé, pero ¿ellos de verdad pueden conformarse con lo que tienen? Y esto me sirve con el segundo argumento de polarización, de social. Me dicen, miren, es que hay un 53% de riesgo de exclusión social para los migrantes. ¿Cuál es el porcentaje de los españoles? Prácticamente parecido. Los españoles tenemos muchas dificultades porque, desgraciadamente, somos un país que necesita seguir creciendo. Pero eso no implica que cuando nosotros
ponemos en una balanza el aporte de los inmigrantes, caiga del lado del otro equipo. Evidentemente que hay que seguir avanzando. El argumento segundo del equipo contrario era que estábamos polarizando con la migración. Y yo les pregunto un ejercicio. ¿Sobre qué no se polariza en España? Hemos polarizado sobre la guerra, hemos polarizado sobre el COVID, hemos polarizado sobre Eurovisión, sobre si la tortilla lleva cebolla o no lleva cebolla. Polarizamos sobre absolutamente todo. Aquí la duda es si esa polarización que ellos no terminan de probar es superior a todos los beneficios que nosotros les traemos. Decían que estamos generando guetos, y eso directamente no es cierto. España tiene una situación privilegiada y exitosa en cuanto a integración. Eso no quiere decir que sea perfecta, pero no somos Molenbeek, no somos Bélgica y no somos Francia, porque tenemos características básicas, y es que más de la mitad de la inmigración que viene habla nuestro idioma, tienen historia y cultura comunes, y eso facilita la integración. Y el resultado es los datos que decía mi compañero. Cuando el 97% de los nuevos autónomos son de origen inmigrante, eso es integrarse, porque aquí hay que estar más integrado para hacerse autónomo en España. Eso es una muestra de integración. Pero no solamente eso, que el 50% de los inmigrantes de segunda generación acaben la universidad es sinónimo de integración. Que la tasa de actividad sea 20 puntos mayor es sinónimo de integración. Que nosotros veamos la inmigración como impulsor de nuestras soluciones no es negativo. Nosotros no les hemos dicho que la inmigración sea perfecta, lo decía mi compañero desde el principio. Pero les pedíamos que hicieran un ejercicio de balanza, de justicia, de reconocer si efectivamente nos iban a ayudar a mejorar nuestra situación con el estado del bienestar, porque suponen un aporte poblacional y que además suponen oportunidades culturales, de innovación y económicas, frente a los perjuicios que por supuesto que existen, pero que no son suficientes para que la balanza caiga de este lado. Muchísimas gracias. Es el turno de José Antonio Casanova para realizar la segunda refutación de la postura en contra. En la mayoría de ocasiones, lo que hace que no podamos mirar, lo que hace que no podamos ver realmente qué es lo que está sucediendo, es una cosa: los sesgos o las contradicciones. Para poder ver de verdad, tenemos que aclarar qué contradicciones están existiendo en este debate, porque hay una suerte de debate paralelo. Aquí nadie está hablando de que no haya beneficios en que haya inmigración. Aquí nadie está hablando de que no hayamos tenido ya muchísimos beneficios en muchísimos sectores y en muchísimas cosas por la inmigración. No. Estamos hablando de que, como muy bien han ilustrado los compañeros de la Universidad Pontificia de Comillas, el momento lo es todo. Efectivamente, 5 años atrás no había la cantidad de inmigrantes viniendo que hay hoy. Pero precisamente porque ahora los números son los que son, tenemos que analizar la situación actual. Lo que nosotros estamos diciendo es, hoy y de aquí en adelante, el fenómeno de la inmigración no genera más beneficios que problemas. Vamos a ver bien por qué. En primer lugar, nos trae el equipo de la Universidad Pontificia de Comillas el tema de las pensiones. Y entonces, cuidado, porque nos hacen una promesa enorme. Nos dicen, no, es que nos van a permitir salvar el estado de bienestar. Esto es un poco tramposo. ¿Por qué? Pues miren, esto de aquí es la tasa de sostenibilidad del sistema de pensiones. Si ven la gráfica, verán que va ligeramente, por no decir muy hacia abajo, el tema de la sostenibilidad. Por tanto, no hay que hacer muchas matemáticas para ver que en ningún caso es sostenible el sistema de pensiones. Pero si vamos al detalle, vemos que con el saldo migratorio que ellos prometen, tendríamos un colapso del sistema de pensiones en el año 39. Sin ellos serían el 40. Es decir, esta salvación del estado de bienestar es solo posponerlo un año. Entonces, este beneficio tan grande que nos prometen
es que es simplemente falso. Pero parece que no están de acuerdo, entonces... ¿No cree que el momento es ahora, teniendo en cuenta que somos el país con menos tasa de fertilidad, que tenemos un déficit ya hoy y no en el 2039? Efectivamente, el momento es de cambiar el sistema de pensiones, no de posponer un año el drama. O sea, no tiene ningún sentido, no están salvando el estado de bienestar. Y encima nos dicen que, oye, es que nosotros no podemos ganar por un perjuicio mínimo, pues si nosotros no podemos ganar con un perjuicio mínimo, tampoco pueden ellos ganar con un beneficio mínimo. O sea, que este argumento queda bastante mitigado. Y entonces nos traen un argumento del trabajo y nos dicen, oigan, es que han venido y han aportado mucho. Y nadie les ha dicho que no, si es que han aportado mucho. Lo que nosotros estamos diciendo es que de aquí en adelante esto va a representar más problemas. ¿Por qué va a representar más problemas? Pues vamos a verlo. En primer lugar, ya le hemos dicho que estamos de aquí en adelante enfrentando una mayor desigualdad entre los inmigrantes que se integran en el mercado laboral. Si no lo ven bien, con el ejemplo que le hemos traído antes, vamos a analizar un poco la tendencia. Esto que ven aquí es la tasa de pobreza y exclusión social de los inmigrantes. Y vemos cómo va avanzando cada año, mientras disminuye la de los españoles, por supuesto, pero la suya va avanzando cada año. ¿Por qué sucede esto? Pues básicamente sucede porque tenemos un mercado laboral limitado y unos recursos limitados. Y esto lo explica la evidencia empírica. Tenemos estudios, por ejemplo, de Georgias, que básicamente nos cuenta que los inmigrantes entran en el mercado de trabajo y lo que hacen es reducir las oportunidades que existen dentro de la clase social que integran, tanto entre inmigrantes como españoles. Entonces, por mucho que me hablen de que existe un crecimiento del PIB, lo que está sucediendo realmente es que se está distribuyendo este PIB per cápita entre más gente. Es decir, si yo tengo un pastel para cenar esta noche y me empieza a venir más gente, pues cada vez comeremos menos cada una de las personas. Este es este descenso que estamos viendo y ante esto no nos dicen nada, simplemente construyen una realidad paralela de que ya han aportado mucho, muy bien, pero de aquí en adelante es que la situación para ellos no va a ser beneficiosa. Entonces, si esto no fuera poco, es que además en el largo plazo no se integran porque la segunda generación de inmigrantes tiene más dificultades para acceder a los puestos de trabajo que la primera. Entonces, por favor, contesten a esto porque ya dice mucho. Y el argumento de cultura es similar. Si nadie está diciendo que no los queramos aquí, lo que estamos diciendo es que de aquí en adelante tienen más dificultades. Entonces, ante todo esto, ellos nos vienen a nuestro argumento, nos dicen de la instrumentalización nada, del social nos dicen que, bueno, que sí, que hay polarización, pero que no somos Bélgica ni Francia. Ya, ahora. Lo que le estamos diciendo es que si seguimos así, vamos a acabar como ellos, porque allí empezó también con guetos, y miren ahora cómo están. Aquí estamos con guetos y miren cómo vamos. Ese es el punto del debate. Eso es lo que tienen ustedes que analizar. Y entonces solo queda el punto de la vivienda. Y nos dicen, no, es que haría falta toda esta mano de obra para construir. Bueno, muy bien, si ven el informe de BBVA dice que podrán salvar, pero no están teniendo en cuenta lo que dice la UGT, y es que necesitamos mano de obra cualificada. Y ellos no lo son. Lo único que queda es que sí, todo era oro brillante en un inicio, pero ahora solo se ha visto que en verdad era un cuchillo muy afilado. Muchas gracias. Es el turno de las refutaciones cruzadas que ambos equipos realizarán desde sus mesas y comienza el equipo que defiende la postura a favor. Magia con cartas no voy a hacer, voy a intentar hacerlo con palabras. Me quedaba refutar el tercer argumento y lo dedico aquí porque le han dedicado 15 segundos a explicar. Decían que utilizamos los inmigrantes como moneda de cambio. Miren, se ha utilizado como moneda de cambio todo en la vida. El petróleo es una moneda de cambio, el trigo también en la antigua Roma era una moneda de cambio, todo es una moneda de cambio. No está desarrollado, espero que no lo tengan en cuenta. Hasta aquí respondo a lo que ha dicho el compañero. Muy sencillo. Decían, vamos a ver, es que se van a colapsar los servicios públicos y el estado del bienestar y todo esto dentro de 20 años no vamos a poder hacer nada. Vamos a ver, que la situación dramática es hoy. Que es que el informe del Banco de España es de este año. Es que el Banco de España nos dice este año que necesitamos como mínimo 300.000 personas de aporte migratorio en edad de trabajar para sostener el estado del bienestar. Pero no dentro de 15, no dentro de 20, sino para sus pensiones o para la de mi abuela. Es que lo necesitamos ya. Entonces, el colapso que ellos dicen que es hoy, aparte de que no es cierto, los inmigrantes suponen la solución al problema, como ya reconocen todas nuestras evidencias. Aquí hablamos de la exclusión. Y ellos prometían que no, que es que nos vamos a convertir en los peores casos de Europa.
Aparte de que la única evidencia es creer a José, que yo le creo muchísimo porque es mi amigo, pero falta un papel que lo diga, les voy a explicar por qué no va a suceder. Porque el modelo de integración español es muy diferente al belga o al francés, la inmigración que viene aquí es muy diferente a la belga o a la francesa, y eso nos facilita que Lavapiés sea un barrio perfectamente funcional, que uno pueda caminar por el Raval y que no seamos un gueto como hay en otros países. Eso es lo que tenemos en España y no lo que quieren hacernos creer los compañeros de la Carlos III. Muchas gracias. Y es el turno de la refutación cruzada para la postura en contra. Amigo Alberto, efectivamente, el Banco de España dice que hace falta 300.000. El problema está en que ustedes mismos han dicho que vienen 600.000. Ese es todo el tema del debate. Eso es lo que les hemos dicho todo el rato. Acaban de resumir cuál es el resultado del debate. Es que hay un exceso que no podemos controlar. Ahí está el punto fundamental. Por si no se hubiera entendido todo lo que ya hemos contestado, que por cierto, con bastantes papeles, vamos a hablar de lo que ha pasado en el tercer argumento. Y es que esa instrumentalización solo pasa hoy por la situación que tenemos. Es decir, Marruecos probablemente hace 50, 60 años, amenazando a España con un flujo migratorio importante, no hubiera tenido ese efecto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día somos garantes fundamentales de los derechos humanos, de los valores de la Unión Europea, etc. Y hace unos años igual no nos importaban tanto, pero sobre todo porque hoy no tenemos la capacidad de gestionarlos. Entonces, ese es todo el punto del argumento. Esa instrumentalización, por cierto, no comparable con el trigo, porque el trigo, que yo sepa, no tiene vida, y esta persona sí, y se le violan los derechos humanos instrumentalizándolos. Toda la clave está en que nuestro argumento 1, nuestro argumento 2 y nuestro argumento 3 son inherentes al hoy, no al fenómeno de la inmigración en abstracto. Por favor, tengan esto en cuenta porque en ningún momento lo han contestado en todos sus turnos, por mucha magia que hayan intentado hacer en contraposición a la que nosotros hemos intentado. Muchísimas gracias. Es el turno de las conclusiones y en esta ocasión toma la palabra en primer lugar la postura en contra y por lo tanto interviene Ignacio Blanco. Hace 25 años, cuando se debatía en parejas, el número de inmigrantes en España representaba cerca del 1 o 2%. Hoy representa un 18%. Hace 25 años, cuando se debatía en parejas, la polarización en España era media o baja. Hoy la polarización es muy alta. Hace 25 años, cuando se debatía en parejas, la edad de emancipación de los españoles estaba en los 25 años. Hoy supera los 30 años. Es muy importante tener en cuenta cuál es el contexto en el que estamos debatiendo. Es muy importante tener en cuenta que el hoy es más importante que un fenómeno abstracto que nos pueda traer el equipo contrario. Vamos a ir desgranando en este turno de conclusiones qué es lo que ha ido ocurriendo a lo largo de este debate. En el equipo contrario, por la parte de los beneficios que hemos tenido, ha sido una grande promesa de grandes beneficios. Pero lo que hemos demostrado es que esos grandes beneficios en realidad eran mucho más pequeños. El primero que nos prometían, el de las pensiones. Nos decían que necesitábamos aumentar el número de población activa, pero les hemos explicado que la sostenibilidad del sistema de las pensiones no se va a curar de ninguna de las maneras con la inmigración y que el beneficio era mínimo. Beneficio mínimo. Que por mucho que aportemos inmigrantes es como tener un vaso de agua vacío, que por mucho que roto por abajo, disculpen, que por mucho que sigamos poniendo agua no vamos a parar porque no vamos a conseguir solucionar el problema. En segundo lugar, ellos nos prometían que ellos nos iban a pagar las pensiones y nos decían que había 3 millones de afiliados a la Seguridad Social, diciendo que era un 20%, cuando en realidad hay 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y solo 3 de ellos son inmigrantes. Beneficio mínimo. En segundo lugar, ellos nos prometían que ayudaba a nuestras oportunidades, a las nuestras y también a la de los migrantes. Pero hemos demostrado cómo, aunque ellos nos han prometido un crecimiento del Producto Interior Bruto, por el lado de la Carlos III le traíamos la realidad, que era que ese Producto Interior Bruto, cuando luego mirábamos la lupa y veíamos que era per cápita, no podíamos concluir que mejoraba, sino que por el contrario, los
no veían esa retribución que ellos aportaban al Estado. Sin embargo, nosotros hemos traído claramente que hay más problemas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos en cuenta el contexto. En un momento en el que hay 600.000 personas llegando cada año, tenemos que tener en cuenta que cuando hay mucha saturación, a veces el Partenón, cuando le ponemos muchas piedras, podría llegar a caerse. Y lo que hemos encontrado es, punto número 1, en la vivienda se tensionarían los precios en las grandes urbes en un 35% de aquí a 2040. En segundo lugar, la sanidad. Y ellos nos decían que, bueno, van un 5% menos al médico. De nuevo, impacto mínimo. Ellos están colapsando nuestros sistemas, que son 600.000 personas al año, frente a un 5% menos de uso. En segundo lugar, nosotros les traíamos un argumento social. En este les decíamos que había una pobreza estancada. Y aquí, mi compañero Alberto nos quería decir que estamos siendo muy inconformistas, que nosotros no nos considerábamos felices, pero es que el 65% de los inmigrantes hoy en día no pueden afrontar gastos imprevistos porque no están integrados en nuestra sociedad. El 31% de ellos, señores, no pueden siquiera tener la temperatura de su casa a una temperatura normal porque no están integrados en la sociedad, porque sufren una pobreza estructural y no le podemos prometer ese futuro que le estábamos prometiendo. En tercer lugar, les hablamos de un argumento de instrumentalización y les decíamos, por ejemplo, el tema de las presiones con Marruecos y los inmigrantes como moneda de cambio. Y aquí ellos nos decían que todo es moneda de cambio, como si el gas fuese comparable a las personas, como si los derechos humanos y el hecho de utilizar a personas migrantes como moneda de cambio fuese comparable con hacerlo con el gas o con el comercio. De ninguna de las maneras, señores. Cabe pensar que hay más beneficios. Los problemas desbalancean. Muchas gracias. Lamentablemente me veo obligado a dar un aviso, aunque sea en el último turno, al equipo que defiende la postura en contra porque se ha excedido en más de un segundo en el último turno de conclusiones. De todas formas, saben que el aviso no tiene ninguna incidencia en la calificación final. ¿De acuerdo? Perdonad. Tiene la palabra en el último turno para defender la conclusión de la postura a favor Carmen Ramos en representación de la Universidad Pontificia de Comillas. Bien, ha llegado el último turno de este debate y yo tengo exactamente 2 minutos 56 segundos para explicarles por qué la balanza cae del lado de la Universidad Pontificia de Comillas. Antes de empezar a hablar de por qué han caído sus argumentos, 2 errores fundamentales del equipo contrario. Miren, nuestro compañero José, en su segunda refutación, nos compraba el punto de la urgencia para solucionar el problema de las pensiones. Y precisamente nosotros lo que le explicamos es que la inmigración no es la única cosa que tenemos que hacer para solucionar este problema. Precisamente nos compraban que tenemos que actuar y teníamos que actuar ya. Y todos los informes lo que nos decían es que la única cosa que podemos hacer para revertir este problema era que llegaran personas migrantes. Por tanto, nos empiezan concediendo ese punto. Pero es que, además, el equipo compañero tenía un segundo error. Y es que aquí había una confusión con los 600.000 inmigrantes. Mira, nosotros lo que decimos es que necesitamos 300.000 personas migrantes para llegar a cubrir necesidades. Y que cuando llegan más de 300.000, lo que estamos haciendo es generar todas las oportunidades que les han explicado mis compañeros. Y ahora sí, vamos a hablar de sus argumentos. Miren, empezaban con un primer argumento de saturación. Y aquí nos hablaban del problema de la vivienda. Varias refutaciones. Desde la segunda refutación les decíamos, oigan, claro que hay un problema de vivienda en España. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la inmigración no es la causa del problema. Y eso también nos lo admitía su primera introducción en sus respuestas cruzadas. Pero es que además les explicamos, oigan, es que las causas del problema de la vivienda son otras. Son, por ejemplo, la especulación de la oferta, son que hay viviendas vacías y todo lo que les ha explicado mi compañero Alberto. Pero es que además les decíamos, oiga, es que además el crecimiento del precio de la vivienda está desacoplado de este aumento poblacional. ¿Por qué? Porque es que lo que hacen las personas migrantes es que se sientan en otros barrios. Y no solo es que no fuese un problema, y ya se lo decía mi primer introductor, sino que además son parte fundamental de este problema, de la solución. Perdón, ¿por qué? Porque solucionan con el problema de la mano de obra por todo lo que le explicaba mi compañero. Y luego además nos vendían un segundo punto, el de la sanidad. Claro, refutaciones aquí, varias evidencias, cómo usan un 5% menos la sanidad, cómo aportan más a la sanidad, es decir, que este argumento cae a lo largo del debate. Pero es que además nos traen un segundo argumento, de polarización, en el que nos decíamos, oigan, es que estamos muy polarizados, evidencias no lo sabemos, pero es que además no solo es que no demuestran que la inmigración nos polarice, si es que ya les decía a mis compañeros Alberto, si es que ya estamos polarizados, no explican ni siquiera que sea la causa de esta polarización. Por último, nos hablaban de un argumento de instrumentalización que ni siquiera nos explicaban ni desarrollaban a lo largo de este debate, por tanto, Alberto también les acaba refutando. Y es que el fenómeno de la inmigración
no es un problema. Igual que el Partenón sigue en pie con todas sus heridas. Y hoy, en este 25 aniversario tan especial y en el final de nuestra carrera como debatientes, soplamos una vela. En este cumpleaños no importa la llama que se extingue, sino el deseo que nace, invisible, silencioso, pero poderoso. Porque lo esencial nunca se ve a primera vista, como la inmigración, que en silencio sostiene nuestra esperanza y nuestro futuro. Muchísimas gracias.